Buenas tardes, me llamo Felipe Cuchina, soy estudiante de Ingeniería en Computación, realizando la tarea sobre seguridad industrial. 400 años antes de Cristo, Hipócrates hizo las primeras observaciones sobre la seguridad y la higiene industrial. Sin embargo, incluso filósofos tan importantes como Platón y Aristóteles empezaron a hacer observaciones físicas sobre lo que podría suceder a los trabajadores haciendo algún tipo de trabajo manual. 500 años más tarde, el Plinio el Viejo, un médico romano, hizo observaciones y referencias sobre el peligro de utilizar zinc y azufre en el trabajo. Se dio cuenta que esto puede ser un gran riesgo respiratorio para las personas, así que se dedicó a desarrollar lo que es la primera invención de una máscara respiratoria usando vejigas de animales para poder hacerle protección y utilidad a los trabajadores. Esto podría darse a entender como la primera invención sobre los conceptos que se conocen como seguridad e higiene industrial. Fue en 1473 que Ulrich Lembe publicó el primer libro relacionado sobre el tratamiento para poder solucionar problemas en esta área. Esto hizo que se hiciera un gran hincapié y empezaran a hacerse más investigaciones y estudios a nivel más científico sobre el tema. Pero fue en 1556 cuando la Organización Agrícola de los Estados Unidos empezó a colocar leyes relacionadas sobre cómo podemos hacer la seguridad industrial mejor y más accesible. En él, en el cual fue un libro, se hace mucho hincapié de cómo podemos prevenir accidentes en una minera, aumentar la ventilación del lugar y hacer que uso de herramientas a los trabajadores. Pero incluso durante ese siglo se siguen teniendo muchos problemas a nivel nacional porque no se podían publicar esas leyes no habían llegado a nivel más internacional. Eso fue con el pasar del tiempo que se empezó a publicar en otros más países. Pero en el siglo XVII, este médico romano italiano, Bernardino Romancini, fue muy hincapié de que esos tipos de actividades médicas tenían que hacerse directamente en el trabajo y no tienen que hacerse en un centro médico porque permitían que las operaciones fuesen mucho más seguras y más rápidas para las personas. Pero cuando empezó el inicio de la revolución industrial en Europa, se empezaron a ver muchos más incidentes de la manera más usual, debido a que se empezó a usar maquinaria para hacer que los procesos fuesen más productivos, pero los empleados no tenían conocimiento, no tenían educación sobre cómo utilizar estas máquinas. Las empresas los veían como obreros. Entonces, los trabajadores empezaron a hacer una especie de organización entre ellos para poder hacer que se enfatice más la seguridad con ellos mismos. Y así empezaron a hacernos las leyes del trabajo hacia las personas. Muchas de esas características que esas leyes llegaron a hacer, se deben hacer con los trabajadores fue que la primera es que todo trabajador merece tener un nivel, merece tener un trabajo y un bienestar de vida adecuado y profesional. Eso segundo tiene que ver con factores económicos, debido a que el hecho de que se empezaran a utilizar máquinas no quiere decir que las personas no pudieran tener un empleo. Todos tienen que estar relacionados con que el trabajador y la compañía se puedan tener una especie de sinergia entre ambas entidades. En 1970 se publica la ley más importante en la historia de Estados Unidos, que también tuvo cubrimiento en otros países, que es básicamente la ley de seguridad e higiene industrial para todos los trabajadores, en la cual decía que toda persona tenía el derecho de estar seguro de su propia vida al momento de tener trabajo en estos lugares que podrían involucrarse peligrosos para su propia salud. Y a medida que pasa el tiempo, sigue siendo un gran hincapié en los gobiernos para poder enfatizar que toda persona pueda tener un trabajo más seguro y sano. Actualmente el tema de la seguridad industrial sigue siendo muy discutido a nivel mundial. Muchas gracias por todo. Esta ha sido la charla.